Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. ¿Contamina el ser humano luego de fallecer? La respuesta parece ser positiva. A esta conclusión llegaron algunos científicos de México al señalar que los procesos tradicionales de inhumación y cremación vienen acompañados de altas cantidades contaminantes por algunos elementos que hacen parte de dicho proceso o ritual. Funeral verde. Algunos expertos sugieren que la humanidad debería replantear algunos métodos tradicionales de inhumación y cremación para los funerales. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguran que el excesivo número de pobladores, la ausencia de espacio suficiente para las inhumaciones y su alta cantidad de emisión de contaminantes en la atmósfera, agua y suelo hacen pensar en un cambio a futuro. Explican quienes realizan seguimiento al tema que los procesos tradicionales en los funerales, de cierta manera, están acompañados de altas cantidades de elementos contaminantes, como barnices y pinturas usadas en los ataúdes, elementos de cobre, entre otros. Si el método escogido es la inhumación, algunos compuestos también pueden acceder a los mantos freáticos y contaminar el agua, señalan los investigadores. ¿Posible solución? Hay quienes sugieren un proceso llamado acuamación que comenzó hace pocos meses en México y que permite acelerar el proceso natural de desintegración de un cuero a través del agua y de la temperatura, sin dejar ni una sola emisión de gases contaminantes, o el uso de una urna de sal que sin impactar el medio ambiente serviría para deshacerse de las cenizas en el mar. En Ciudad de México saludamos a David Morales, investigador de química inorgánica. Bienvenido a Clímax. Queremos saber qué impacto tienen los tradicionales métodos usados en los funerales y qué tanto pueden llegar a contaminar. Hola. Pues mira, realmente el impacto que se tiene es muy grande, o es enorme, podríamos inclusive decirlo. Sobre todo por todo el protocolo que se sigue para el proceso, por ejemplo, hoy en día de cremación, por ejemplo. Ahorita quizá abundamos un poquito más en el proceso de entierro, por ejemplo. La parte de cremación, el mero hecho de que esto se tenga que utilizar energía para poder quemar, o sea, no solamente el cuerpo, sino en muchas ocasiones también la parte de los ataúdes que se emplean para esto. Pues hay que pensar en toda la parte de los barnices que llevan aquellos que son de madera, las pinturas que llevan aquellos que llevan incrustaciones, por ejemplo, de metal, toda la parte de los químicos que se utilizan para procesar el cuerpo para que se pueda llevar a cabo este proceso, y por supuesto las ropas que llevan puestas los cadáveres tal cual, que en muchas ocasiones son telas que son de origen sintético, lo mismo que los mismos rellenos que llevan los ataúdes en este caso. Tenemos que pensar, por ejemplo, también en que muchas de las, sobre todo las prótesis, algunas de las prótesis dentales, pero sobre todo los rellenos que normalmente se ponen para cuando hay algún tipo de reparación dental, muchos de ellos todavía son a base de mercurio, de tal forma que muchas veces ese mismo mercurio también pasa a la atmósfera, lo cual también representa una contaminación inminente para el medio ambiente, ¿no? Esto también sin tomar en cuenta, si nos vamos un poquito más profundo a esto, pues que, por ejemplo, muchos de aquellos de los ataúdes que son de madera, tienden a ser de maderas preciosas, de tal forma que pues muchas de ellas también están en extinción, de tal forma que hay que reformular la forma en cómo nosotros nos despedimos de este mundo para que las cosas traten de ser más amigables con el medio ambiente, no hacerlos de la forma como comúnmente nosotros decimos, que sean sustentables. De no cambiar esos métodos tradicionales, ¿qué podría pasar a futuro? Pues mira, hay un montón de ideas al respecto. La verdad es que muchas de ellas son muy interesantes, algunas de ellas parecen un poco locas inclusive, pero lo que se está tratando de hacer hoy en día, sin tratar de perder sobre todo muchas de las costumbres, particularmente tú sabes que en México y en algunos países de Latinoamérica, en la mayor parte de los países de Latinoamérica, tenemos una costumbre y un gran respeto por la muerte, ¿no? Entonces, sin tratar de cambiar, por ejemplo, las mismas tradiciones que nosotros tenemos, es utilizar, por ejemplo, ataúdes que sean sustentables. Es decir, la mayor parte de ellos están hechos de materiales que son reciclados. Por ejemplo, aquellos que son de madera, muchos de ellos utilizan maderas que son recicladas, de tal manera que, o más bien, inclusive algunos de ellos son de maderas que son criadas o crecidas de manera específica en bosques controlados precisamente para la construcción de estos ataúdes. Otros de ellos son de materiales que también son reciclados o biodegradables también, que muchos de ellos son de lana,
Hay todo esto de fibras que tienden a ser biodegradables, inclusive de hojas de plátano, de bambú, que nosotros también tenemos una tradición grande en Latinoamérica, ¿no? Inclusive se han encontrado algún tipo de entierros ceremoniales, por ejemplo, en Perú, que fueron hechos con juncos, ¿no? Que todavía a la fecha muchos de ellos se alcanzan a ver que, bueno, fueron hechos con fibras naturales, y básicamente casi para el caso de nosotros es volver a ese tipo de tradiciones, de tal manera que nosotros tengamos un impacto lo menos posible, ya sea en un proceso de cremado o en el proceso de entierro que nosotros podemos llevar a cabo. ¿Qué sugiere usted para que el medio ambiente no siga recibiendo todo el impacto que usted nos explica justamente ahora en esta entrevista? Mira, como ya te mencionaba al principio de la entrevista, primeramente lo que podemos hacer es, sin tratar de perder las costumbres que nosotros tenemos en los procesos de entierro y sobre todo el respeto que tenemos por los restos de nuestros seres queridos, es utilizar simple y sencillamente ataúdes que sean de materiales reciclables, por ejemplo, o materiales biodegradables, por ejemplo. Hay fibras que en Europa se están utilizando, por ejemplo, fibras naturales como algodón y lana, que se pueden utilizar para hacer este tipo de ataúdes y para cumplir el propósito tanto de entierro como también de la parte de la cremación. De tal manera que solamente son fibras naturales. En la parte de la cremación, por supuesto, se va a utilizar menor cantidad de energía por esto, y si esto se decide enterrar, pues básicamente la fibra eventualmente se va a biodegradar por los procesos naturales del medio. Otra alternativa que se ha estado utilizando, sobre todo en los Estados Unidos, en algunos estados en Estados Unidos y en Europa más recientemente, es un proceso que hoy está llegando a México y que se llama acuamación. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente con lejía se pone el cuerpo en una disolución concentrada de esto, y toda la parte, digamos, orgánica del cuerpo se deshace. O sea, pasa a formar parte de una disolución, y esa disolución finalmente pues, es una disolución acuosa y se puede desechar. Por supuesto, se tiene que tener todos los permisos y las regulaciones adecuadas para que eso se pueda llevar a cabo. Y a final de cuentas, con lo que se queda es toda la parte nuevamente como una ceniza, igual que cuando se lleva a cabo un proceso de cremación. La ventaja de todo esto es que el proceso es considerablemente más verde, vamos a decirlo, más amigable con el medio ambiente, de tal manera que se reduce más o menos entre un 30 y un 40% las emisiones de dióxido de carbono. En Ciudad de México, David Morales, investigador, gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN 24. Muchas gracias a ti. Las acciones humanas continúan generando efectos nocivos a la naturaleza. En esta ocasión, un cerro tutelar del suroccidente de Colombia sufrió las consecuencias. El cerro reverdece. El anochecer del 31 de agosto, el icónico Cerro Cristo Rey en Cali, Colombia, ardió como quizás nunca antes lo había hecho. 114 hectáreas del ecoparque fueron consumidas por las llamas, y la solidaridad de los caleños pretenden ahora que vuelva a ser el sitio verde al que ascienden miles de personas al año. El Plan Fénix busca que los ciudadanos reflejen esa indignación y preocupación que sintieron cuando vieron cómo el fuego rodeaba la estatua de 26 metros de altura. Las autoridades locales pidieron que fueran capturados los responsables de este incidente que dejó sin vegetación y hogar a las especies que habitaban ahí. Además, afirman que dentro de este tipo de situaciones surgen cuando personas de escasos recursos pretenden arrasar con la vegetación para realizar asentamientos en zonas que no están permitidas por el distrito. Cada domingo, la esperanza prosigue cuando familias enteras continúen en las misiones de reforestación para que el primo lejano del Cristo de Corcovado vuelva a tener bajo su mirada el verde representativo de la Sultana del Valle. Un grupo científico evaluó de qué manera los efectos del cambio climático podrían afectar en los próximos años la existencia de las ballenas en la Antártida. Ballenas.
Científicos de Australia y de Estados Unidos monitorearon el comportamiento de las ballenas jorobadas y minke mediante el uso de unas diminutas cámaras instaladas en los lomos de esos animales. De esta forma, quisieron develar algunos misterios sobre sus hábitos alimenticios y su cotidianidad en la Antártida. Los dispositivos digitales contienen sensores tridimensionales de movimiento y una cámara. Cada uno de ellos registra los movimientos de las ballenas, al igual que el tiempo y la profundidad de cada inmersión. Los mismos fueron instalados 24 o 48 horas, de acuerdo a los ejemplares analizados. Los expertos constataron que un gran número de ballenas prefieren lugares como la Bahía Wilhelmina, Ensenada Cierva, Bahía Fournier y el Canal Herrera. El seguimiento de las ballenas permitió establecer si toman su alimento debajo del agua y determinaron si alguno de sus cambios en la población de krill por el cambio climático, la pesca o la acidificación del océano les genera un impacto en su existencia durante las próximas décadas. Este trabajo de campo fue respaldado por la Comisión Ballenera Internacional y la Asociación de Investigación del Océano Antártico con el objetivo de mejorar la protección de las áreas de alimentación de las ballenas.